plano o en el espacio. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Vamos a integrar la curva ahora. Esta curva, acá tenemos que va a ir de A hasta B. Aquí lo que es igual integral curvilínea es igual a P de XY por diferencial de X más Q de XY por diferencial de Y. Esta integral que va a ir de A a B, de P de XY por diferencial de X, más Q de XY por diferencial de Y. Tanto P de X como Q de XY, P de XY y Q de XY, son funciones de variables independientes definidas en un dominio D que contienen a la curva. Propiedades de integración de las curvilíneas. ¿Qué vamos a tener? Que si integramos de A a B, va a ser lo mismo que si integramos con signo negativo menos B sobre A. Acá está en el reloj. Este es B. Y este es A. Es lo mismo, de A a B va a ser igual a menos el de B a A. Y si tenemos que integrar de A hasta B, es lo mismo que si integramos A a C más la integral de C a B. Tenemos que integrar toda esta parte, lo mismo que integremos esta parte y le sumemos esta parte. Esto también es válido para cuando la curva es cerrada. La integral de P de XY por diferencial de X más Q de XY por diferencial de Y es igual a la integral de la curva cerrada, por eso en el signo, acá tiene como un círculo de la curva cerrada, de P de XY por diferencial de X más Q de XY por diferencial de Y. En la curva cerrada, el origen y el extremo de la curva coinciden. Por lo tanto, para integrar, se subdivide la curva y se indica en qué sentido se va a integrar. Si en sentido horario, igual que las hojas del reloj, o en sentido antihorario. Vamos a ver un ejercicio para que vean que es muy simple. Dice, calcular la integral curvilínea que va de 0 a 0 a 1 a 1 de x más y al cuadrado por diferencial de x más 2xy por diferencial de y a lo largo de la parábola y igual a x al cuadrado. Acá me está dando los límites de integración con pares ordenados. En un par ordenado tengamos en cuenta que el primer número es x, el segundo número es y. Y acá me dice a lo largo de la parábola. Esta vendría a ser la curva. Entonces nosotros lo que vamos a analizar va a ser la curva. En este caso la variable independiente es x y es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a derivar, vamos a diferenciar. El primer término con respecto a y, el segundo término con respecto a x. La derivada de la variable y, que lo que es 1, entonces me va a quedar diferencial de y nomás. De x al cuadrado, la derivada que lo que es 2x por diferencial de x. ¿Queda claro? Buscamos la curva y vamos a diferenciar cada parte. Una vez que diferenciamos cada parte, cada término, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en la que me dan acá como dato. En la
lo vamos a reemplazar en la integral que me dan. Acá me dan la integral de 0 a 0, de 1 a 1, de x más y al cuadrado por diferencial de x más 2xy por diferencial de y. A mí que me dio, acá me tocó y, me tocó el diferencial de y. Entonces, en la integral, donde yo tenga y donde tenga, perdón, diferencial de y, yo lo voy a reemplazar. Entonces, en vez de poner y al cuadrado, yo voy a poner y, que vendría a ser x al cuadrado. Sería x a la cuarta. En vez de poner y, pongo a lo que es igual a x al cuadrado. En vez de poner diferencial de y, voy a poner a lo que es igual a 2x por diferencial de x. Si vemos, todo me quedó con en función de x. Entonces, el límite que voy a usar ahora va a ser el de x nomás, porque me quedó todo en función de x. Sería la primera parte del límite. Acá tenemos un x a la cuarta. Vamos a lo que tenemos que resolver. Tenemos que resolver esta parte de acá. Acá tenemos 2 por 2, 4. Producto de potencia de igual base se suma las potencias. 2 por 2, 4 por 2. Perdón, 2 por 2, 4. X por X, X al cuadrado. Por X, X a la cuarta. Tenemos 4x a la cuarta más 1x a la cuarta, tenemos 5x a la cuarta. Lo único que tenemos que hacer ahora es realizar la integral. Vamos a resolver esta integral. La integral de x, ¿qué me queda? X al cuadrado sobre 2 más la integral de 5x a la cuarta, que me queda 5x a la quinta sobre 5. Tengamos en cuenta que acá podemos simplificar un 5 del numerador con un 5 del denominador. Esto reemplazado en 3. Perdón, en el límite superior en 1 y en 0. Profe, tengo una duda. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 1/2 más 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, igual a 3/2. Y todo esto menos 0, que sería el límite inferior. ¿Queda claro? Profe, ¿Se entiende? una pregunta, profe. Profe, ¿me escucha? ¿Se escucha? No, no los escucho. Ah, esperen. A ver, aguarden un momento que soluciono acá el audio.
Sí, profe. Bien. Profe, Sí, yo tengo una consulta. sí. Cuando usted deriva x igual a 2, perdón, y igual a x cuadrado, ¿por qué, o sea, derivó ahí con respecto a y que da 1? ¿Por qué puso diferencial de y? Nosotros tenemos que diferenciar. Por eso en los dos yo le puse al último el diferencial de y, acá también le puse el diferencial de x, ¿eh? Este lo derivo con respecto a y. Este lo derivo con respecto a x, pero a los dos le pongo el diferencial en el último, para poder después reemplazarlo acá en la curva, acá en la integral que me dan. Tenemos que diferenciar los dos. El primero con respecto a y, el segundo con respecto a x. Claro, ahí entendí. Gracias, profe. Bien. Profe, yo tenía otra consulta. Cuando reemplaza, no entendí dónde saca el x más x a la cuarta. El x a la cuarta no entendí dónde Ajá, saca. acá estamos. Vos tenés y al cuadrado. Sí, ahí se ¿Esto qué es multiplican lo los que va a hacer? cuadrados. X al cuarto. X a la 2, a la 2. Producto de potencia igual base, se multiplican las potencias. Por eso, por el cuadradito este de acá. Sí, sí, ahí, gracias. Con este de acá lo multiplicamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver otro. Acá vemos. Dice, calcular la integral y por diferencial de x más x por diferencial de y. Siendo el arco de la parábola x igual a 9 menos y al cuadrado. Los límites de integración son 0,3 a 5,2. ¿Yo qué tengo que hacer? Busco la curva. En este caso, x igual a 9 menos y al cuadrado. Acá mi variable independiente es y. ¿Qué vamos a hacer? Derivamos, diferenciamos. El primer término es x, lo hago con respecto a x. El segundo término lo hago con respecto a y. De x, ¿qué me queda? 1, por lo tanto me queda 1 por diferencial de x. De 9 menos y al cuadrado, deriva de la constante, 0. De menos y al cuadrado me va a quedar menos 2y, todo eso por diferencial de y. ¿Qué hacemos? Esto que a esto, a la x y al diferencial de x, este resultado que me da acá, esto acá de la curva, a la curva después de diferenciada, esto lo vamos a reemplazar en la integral. En vez de poner x, vamos a poner por lo que es su igual. En vez de poner diferencial de x, vamos a poner por lo que es su igual. Entonces acá tenemos y por diferencial de y más x por diferencial de y. Acá va a ser y, en vez de poner diferencial de x, ponemos lo que es igual, que era menos 2y por diferencial de y, más, en vez de poner x, ponemos lo que era igual, que me quedaba 9 más y al cuadrado, por diferencial de y.
y resuelven este integral. A ver, fíjense en si le da 10 a todos. Yo acá que tengo menos 2 y a la segunda. Acá es un menos. Acá está multiplicado, que es un menos. Menos 2i a la segunda, menos 1i a la segunda, me queda menos 3i a la segunda. Ahora vamos a integrar esto. Integral de la constante que me queda. Constante por la variable. Menos la derivada de la constante por la variable. La constante me queda. Vamos a integrar la variable de i al cuadrado, me queda i a la 2 sobre i a la 3, perdón, sobre 3. Podemos simplificar el 3 del denominador con el 3 del numerador. Esto evaluado en 2 y en 3. Esto me va a quedar 9 por 2 menos 2 a la tercera. Ahora lo evaluamos menos el límite inferior, que va a ser 9 por 3 menos 3 al cubo. Acá que tenemos 9 por 2, 18, 2 por 2, 4 por 2, 8. Nueve por 3, 27, 3 por 3, 9, por 3, 27, acá me queda 27 menos 27. El segundo término se me anula, 18 menos 8, me queda 10. ¿Queda claro? Sí, profe. Vamos a otro. Dice, calcular la integral curvilínea L de I por diferencial de X más X al cuadrado por diferencial de Y, siendo L el segmento de la recta. Mi recta me dice que X es igual a T más 2 y que Y es igual a 6T. Y T va a ir de 0 a 1. Acá me da el límite de integración. Y acá tengamos en cuenta que mi curva es esta. ¿Sí? Estos son los segmentos de la recta. Todo esto es el segmento de la recta. Entonces vamos a la primera parte, el primer renglón. Vamos a derivar la primera parte. De X me queda 1, me va a quedar diferencial de X. Acá tengo variable, el deriva de la variable 1. Deriva de la constante 0. Entonces me queda diferencial de T. ¿Queda claro? Seriedad. El mouse. Acá diferenciamos esto. De X me queda 1, me va a quedar diferencial de X. De T me queda 1. Deriva de la constante 0. Diferencial de X igual a diferencial de T. Vamos al segundo. De Y me queda 1. Diferencial de T. Y acá tengo 6T. Constante por variable me va a quedar la constante 6. Entonces pongo 6 por diferencial de T. ¿Queda claro?
Ahora yo a esto lo tengo que sustituir al integral. ¿A qué voy a sustituir al integral? A x, a y, al diferencial de x y al diferencial de y. Copiamos la integral y en vez de poner y, voy a poner por lo que es igual, a 6t. En vez de poner diferencial de x, pongo por lo que es igual, que es diferencial de t. En vez de poner x, voy a poner t más 2 al cuadrado. En vez de poner diferencial de y, voy a poner lo que es igual a 6 diferencial de t. ¿Se entiende? Analizo la curva, diferenciamos la curva, reemplazamos el integral. Nada más. ¿Cómo resolvemos esto de acá? Tengan en cuenta, acá yo tengo 6t. Yo acá tengo que resolver primero el cuadrado del binomio, lo multiplico después por 6, le aplico la propiedad distributiva. Acá voy a tener 6t. Tengo que resolver esta parte de acá. Acá, ¿qué me queda? Vamos a resolver el cuadrado del binomio. Esto me queda 6, perdón, t, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Todo esto por 6. Entonces acá yo tengo 6t más t al cuadrado más 4t, 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4 acá. Todo esto por 6. Ahora deberíamos aplicar propiedad distributiva. Entonces tengo 6t más 6 por t al cuadrado, 6t al cuadrado. 6 por 4, 24t, más 6 por 4, 24. Tengamos en cuenta que podemos agrupar, podemos sumar lo que tiene la misma letra y la misma potencia. 6t más 24t, que es lo que me queda acá, 30t. Ahora integramos. Ya lo armamos, vamos a integrar. Vamos a integrar 6t. Al cuadrado me va a quedar 6t al cubo sobre 3 más 30t. Me va a quedar, la constante me queda y me va a quedar t al cuadrado sobre 2. Más integral de la constante, me queda constante por la variable. De 24 me va a quedar 24t. Todo esto valuado en el límite superior menos en el límite inferior. Vamos a simplificar. Este me queda en 1. Este me queda en 2. ¿Sí? Y acá vamos a hacer 2 por 1, 2. Más
este me queda en 1, este me queda en 15. Quince por 1 al cuadrado me queda 15. Más 24 por 1 me queda 24. Todo esto menos, acá el límite superior, todo esto menos el límite inferior, que el límite inferior, todo esto acá me da 0. 2 más 15, 17, más 24, 41. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Es simple, es muy mecánico, es más fácil que las otras integrales. Porque analizamos la curva, diferenciamos la curva, reemplazamos la que me dan como dato. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que para la integral cerrada, en la parte práctica, siempre la vamos a hacer en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Lo que tenemos que saber es esta fórmula. Esta es la fórmula de la integral cerrada, de la integral curvilínea, cuando la curva es cerrada. Va a ser 1/2 por la integral de menos y por diferencial de x más x por diferencial de y. Siempre en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Acá me dan hallar el área comprendida entre una curva y otra curva. Si yo grafico esas curvas, ¿se acuerdan que cuando nosotros hacíamos la integral, siempre x veíamos que íbamos en la parte horizontal, y cuando buscábamos y, ¿qué hacíamos? ¿Cuál es el piso y cuál es el techo? Acá nosotros vamos a hacer 1/2 por menos x por diferencial de y más x por diferencial de más y por diferencial de x. Bueno, acá vamos a ir. Nosotros dijimos que vamos a hacer siempre el límite de integración que va a ir en sentido antihorario de las agujas del reloj. Siempre me voy a fijar en la parte de las x, ¿sí? No me voy a fijar en la parte de las y, porque acá yo ya tengo una fórmula. 1/2 menos x, ¿sí? Por diferencial de x más y por diferencial de x. Entonces, para buscar el límite de integración, ahora no busco piso y techo. Nos vamos a fijar acá cómo va. Acá vemos que va a ir de 0 a 4, ¿sí? Y después, ¿dónde va? De 4 hasta 0. Entonces, la primera curva va a ir de 0 a 4. Acá vamos a tener dos curvas, entonces vamos a escribir la fórmula 2 veces. La segunda curva, ¿de dónde va? De 4 hasta 0. ¿Se entiende esto de los límites? La primera de 0 a 4, la segunda de 4 a 0. Bueno, nosotros tenemos dos curvas. En esta integral cerrada tenemos dos curvas. Tenemos una curva y tenemos otra curva. En la primera curva siempre voy a despejar x. Y en la segunda curva voy a despejar y. Entonces la primera curva que tenemos x al cuadrado menos 4y igual a 0, vamos a despejar y. Esta más x al cuadrado pasa como menos x al cuadrado. Este menos 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo, menos por menos más.
me va a quedar que y es igual a 1/4 x al cuadrado. De la primera curva, despejo y, ahora diferencio de y, me queda diferencial de y. De 1/4 por x al cuadrado me va a quedar 1/4 por 2x. Simplifico y me va a quedar 1/2 x por diferencial de x. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. ¿Siempre vamos a despejar y? En la primera y en la segunda x. Listo, gracias. Así, bien, es muy mecánico. En la segunda dije que despejo x. Tengo 4x menos y al cuadrado. Este menos y pasa al otro lado sumando como más y. El 4 que está multiplicando pasa como dividiendo. ¿Qué hacemos? Diferenciamos. De x me va a quedar diferencial de x de 1/4 y el cuadrado me va a quedar 1/4 por 2y. Simplificamos y me va a quedar 1/2 y por diferencial de y. Como tenemos dos curvas, voy a hacer la suma de la fórmula, ¿sí? Dos veces. Tengo dos curvas. Una fórmula por cada curva. Acá no ves que decimos, la primera curva va de 0 a 4, la segunda de 4 a 0. Profe, Sí, eso de 0 a 4 y 4 a 0, ¿lo vamos a ver nomás por el gráfico? sí, Ah, bueno, a gracias. no ser que te lo dé como dato. Pero lo va a tener que ver pero en todos los ejercicios lo ves en el gráfico. Y viéndolo en el gráfico como que lo hace en forma rápida, simple. De la primera curva, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos y diferencial de y. Entonces, en y diferencial de y, lo reemplazamos en la primera curva. En la segunda curva que sacamos x diferencial de x, o sea que vamos a reemplazar x y diferencial de x en la segunda curva. ¿Sí? En la primera curva despejamos y vamos a tener el diferencial de y. En la segunda curva despejamos x y diferencial de x lo vamos a reemplazar en la segunda curva. En la segunda fórmula, ¿sí? Bueno, a ver, fíjense. Acá ya reemplazado. Traten de realizar este integral a ver si les da bien. Yo me quedo en silencio un minuto así. Traten de resolver este integral a ver si les da. Profe, Sí, de las dos curvas, ¿es aleatorio cuál reemplazamos x y cuál reemplazamos y? O sea, despejamos x y despejamos y. sí, es aleatorio. Yo siempre, o sea, lo en forma tan mecánica, o sea, no te equivocas nunca. En la primera y en la segunda x. En la primera reemplazo y diferencial de y, en la segunda reemplazo x diferencial de x. Ok, gracias, profe. Pero sí es lo mismo. Profe, una pregunta. En el segundo paso de la primera integral, ¿no falta una x Acá. de la línea 1? Sí, sí, pues, para. Sí, me falta una x, para que esta vez error de tipo, ¿dónde estaba? Para.
Decime en qué renglón era para acá. En el segundo renglón, profe, después ahí donde dice un medio de x por diferencial de x, en la primera integral, Para un eso es medio. diferencial de y, falta la x que ya estaba antes, me parece. Sí, sí, falta una. Acá falta otra X, ¿no? A ver, para que lo veas. Sí, falta una X, sí. X por diferencial de Y. Entre Y. Ahora, sí, falta una X. Déjame que ver esto acá. La Y la reemplacé bien. Más. Acá falta una X. Ahí está bien, ¿no? Claro, profe. Ahí. Y profe, siguiendo eso, ¿no faltaría diferencial de y en el mismo renglón al final de El todo? mismo Ahí. renglón al final falta eso. Sí. Error de tipeo, chicos, siempre tengan en cuenta que van a haber muchos. Bueno, traten de calcular esa integral a ver si les da bien el resultado. Sí, profe, a mí me dio 16 tercios. ¿Cómo que no te escuché bien? Que sí, a mí me dio 16 tercios también. Sí. Bueno, acá falta una X. Tengan en cuenta acá, chicos, copien acá la X y acá el diferencial de Y. Bueno, esto acá cuando lo realicen no se van a dar cuenta. O estar reemplazando. Da 16 tercios. Ahora calculen el resultado está mal. Está todo el procedimiento bien, pero esto acá es 4,15 sobre no sé cuánto. Este resultado está mal. Está todo bien y esto está mal. A ver, calculen ustedes a ver si les sale esta. Yo me quedo en silencio, así calculen ustedes.
Vamos viendo entre todos. De la primera curva dijimos que despejamos y, de la segunda despejamos x. De la primera despejamos y, un sexto x al cuadrado que está sumando pasa restando, menos que está multiplicando va a pasar dividiendo, menos por menos más. Diferenciamos y, diferencial de y, acá me va a quedar un sexto por 2x. Simplificamos y me va a quedar un tercio x, diferencial de x. En la segunda curva, en la primera despejé y, en la segunda voy a despejar x. Menos 4y al cuadrado pasa sumando, 6 va a pasar restando, 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Acá podemos dividir esta línea de fracción. Me va a quedar 4 sextos menos 6 sobre 6. Simplificamos, 4 dividido 2, 2, 6 dividido 2, 3. 2 tercios y al cuadrado menos 6 dividido 6, 1. Despeje x, diferencio con respecto a x. De x me queda diferencial de x. El segundo término voy a derivar con respecto a y. Me va a quedar 2 tercios por 2y menos 0. Me va a quedar 2 por 2, 4 tercios y por diferencial de y. Bueno, mi fórmula vendría a ser 1/2 por menos y por diferencial de x más x por diferencial de y. Como tenemos dos curvas, escribimos dos veces, hacemos una suma. ¿Sí? Cada fórmula por cada curva. En la primera curva dije que despejamos y, en vez de poner y, voy a poner lo que es igual, y por lo tanto el diferencial de y también lo vamos a reemplazar en la primera curva. En la segunda curva despejé x, en vez de poner x, vamos a poner por lo que es igual, y vamos a poner por lo que es igual el diferencial de x en la segunda curva. ¿Sí? Reemplazamos, en vez de poner y, ponemos que era menos un sexto x al cuadrado por diferencial de x más un tercio x. En vez de poner diferencial de y, ponemos lo que es igual, un tercio x. Más. En la segunda, vamos a reemplazar x y vamos a reemplazar el diferencial de x. Entonces me va a quedar menos y, en vez de poner diferencial de x, ¿a qué lo quería igual? A 4 tercios y por diferencial de y. En vez de poner x, vamos a poner por lo que es igual a 2 tercios y el cuadrado menos 1. Bueno, despejamos en la primera y, derivamos. En la segunda despejamos x, derivamos, reemplazamos todo en la fórmula. Profe, una pregunta. Sí. Antes del último renglón, o sea, el que dice 45 sobre 12, en el anterior, de un renglón a otro, ¿qué paso hago? ¿Integra? Acomoda esto. Acá 45 sobre 12, acá le dije que estaba mal, está mal tipeado acá. Es 4. No, ya sé que esté mal el resultado. Bueno, Mi acá pregunta lo que es, tenemos que hacer, acomodamos esto para poder integrar. Vos tenés acá un solo signo de integración, ¿sí? Entonces acá, ¿qué tenés? Menos un sexto x al cuadrado, y acá tenés más un tercio x por x, acá tenés menos un sexto
x al cuadrado. Acá tenés más, porque todo esto lo tenés que integrar por x, ¿sí? Es lo mismo que integré esta parte, integré esto, es lo mismo. Yo lo junté todo junto para integrarlo. Acá como tengo x por x, me queda x al cuadrado. Como yo todo lo tengo que integrar por x, o lo hago en dos partes, o junto toda en una. Yo todo esto lo junté en uno solo. Sumé esto y lo metí todo junto en uno para hacerlo más corto. Es lo mismo si lo hace de otra forma. Realicé esta suma algebraica menos un sexto más un tercio. Denominador común 6. 6 dividido 6. 1 por 1 menos 1. ¿6 dividido 3? 2. Por 1, 2. 2 menos 1, 1. ¿Ve que acá realicé la suma algebraica esa? Claro. ¿Te das cuenta ahí? Sí, sí, sí. Pero si vos lo haces en pasos separados, integras menos un sexto y después integras un tercio x al cuadrado, o sea, después va a llegar a lo mismo. Acá que tenemos, vamos a ver esta parte. Vamos a tener menos 4 tercios y al cuadrado. Más, puedo sumar este acá. 2 tercios y al cuadrado. Puedo sumar lo que tiene la misma potencia. Y acá, menos 4 más 2, acá tengo los menos 2 tercios y el cuadrado, menos 1. ¿Se entendió? Bueno, a ver, resuelvan esta integral. A ver cuánto les da. 412 sobre... No me acuerdo cuánto. A ver. Acá vamos a tener un medio por un sexto por 4 menos un sexto por menos 1. Más un medio por menos 2 tercios por menos 1 al cuadrado menos 1. Todo esto menos 2 tercios puede ser 4 al cuadrado por 4 al cuadrado menos 1.
Vamos a resolver esto, que me queda menos un medio. Por, acá simplificamos, este me queda en 2, este me queda en 3. Dos tercios, menos por menos más un sexto. Más un medio por menos 2 tercios menos 1. Profe, el 4 del primer término, ¿no estaría elevado al cubo? Para que sí, para que me lo comí. Y el menos 1 también. Acá, donde estoy acá marcando, no. Acá. Un Claro, sexto sí. por, Porque tenés x al cuadrado. sí, 4 al cuadrado. Menos, ¿no? Esto acá es acá. Entonces este me va a quedar menos. Ahí estaría, ¿no? Sí. Esto acá, potencia par, resultado positivo, más por menos me va a quedar menos un sexto. Esto me queda positivo y me va a quedar más por menos, menos un tercio. Y ahora tengo que hacer esta parte de acá. Pero, profe, al final no elevó el 4 al cuadrado. O sea, solo elevó el menos 1 al cuadrado. El 4 que ese 2 es porque Tienes usted lo razón, no lo elevé. simplificó. Lo simplifique ahí. Esto sería 4 al cuadrado. Entonces acá vamos a ver cuánto me queda. Este me va a quedar 16 sobre 6. Cuatro por 4, 16 sobre 6. Ahí estamos. Y acá me queda menos. 4 por 4, 16 por 2. Menos 32 sobre 3 menos 1. ¿Alguien termina la suma algebraica esa? A ver cuánto da. 4 12 sobre. Profe, Sí, en la segunda parte está bien el denominador 3. para esta parte de acá. Claro, claro, tiene denominador 3, Y no sé si tengo es 2 denominador. tercios.
Y acá tengo, está acá 2/3 por i, que en vez de i pongo a la -1 primero y después pongo a la 4. Y tengo el 2/3 acá. Tengo menos 2/3 por i al cuadrado valuado en el límite superior menos el límite inferior. Primero lo valúo en -1. En vez de poner i, pongo -1 y después pongo -4. Pongo 4. Pero, profe, ahí en ese caso no integró, digamos, directamente, bajó el 2/3 y al cuadrado, -1. Integré acá para ese 2/3 por. Porque, profe, la integral de i al cuadrado no sería i al cubo sobre I al 3. cubo sobre 3. Y en la primera parte Me también estoy le renegando faltó. acá con el mouse que se me ponga. Ahora vamos a hacer esta parte más. Y, profe, con respecto a x también. Claro, también con respecto a X. Acá que se reemplace nomás. Claro, claro, nunca integró. Nunca integré. Ahí va, chicos. Vamos acá. Esto me queda un medio. Integremos primero. Por, esto me va a quedar un sexto por x a la 3 sobre 3. Todo esto evaluado en 4 y en -1. ¿Sí? Más un medio por menos 2/3 y al cubo sobre 3. Todo esto evaluado en -1 y en 4. Esto me queda un medio por x al cubo, 6 por 3, 18. Pues, supuestamente un 3. 4 menos 1. Más un medio por 2 novenos y el cubo evaluado en -1 y en 4. Acá tenemos menos un medio a ver, 4 por 3. Cuatro por 4. 64 sobre 18. Menos 1 sobre 18. No, menos 1.
Y acá el menos por menos se me hace más. Más 1/2 me va a quedar menos 2/9 menos 2/9 por 64. No, se acá. 1/2 por, esto me queda 65 sobre 18, más 1/2 por menos 2/9 128. Entonces, 2 Ariel, no te entiendo qué me decís. Puede que haya obviedad de integrar. No, sorry, era de Me antes había olvidado de... yo de integrar. Ahí entendí. Sí, era el de antes. Ahora Ahí, creo que ahí le, caí. profe, se olvidó el -1 de la segunda integral. Sí. O sea que para. Menos 1 por i. Entonces esto va a ser 2. Acá constante, que me queda constante por variable. Quedaría -i. Menos i. Acá queda menos i, entonces me va a quedar menos, sería más 1 en el primero, y el otro va a ser menos 2/9 menos 4. Ahí sería. Y ahí creo que ya no nos comimos más nada, porque al final bueno, habría que realizar nomás la suma algebraica esa nomás. ¿Entienden o no? Acá lo único que hicimos es que integramos, chicos, nos equivocamos acá por el hecho de que estamos acá en la pizarra, pero es integrar nomás. ¿Duda de esto? Profe, en el último renglón, al final de todo, ¿por qué te queda de vuelta menos 2/9?
Ah, listo, Yo ya entendí, ya esto entendí. No lo dije nada, evalúo no en el dije nada. límite superior menos en el límite inferior. Claro, pero al y al cubo no lo reemplazo por 4. Sí. Para 2/9 por... Es que es re improlijo, puede trabajar con la pizarra, ¿no? Para. Acá me queda. Dos novenos por 4 al cubo menos 4 sería. Ahí estaría. Ahí estaría. Y ahí creo que no nos comimos nada. ¿No? Y acá, sí lo puse acá al menos. ¿Alguien terminó para ver cuánto daba? A mí me dio 415 sobre 36, profe. Eso era. Está bien. Revisanos que no nos comamos ningún paso acá, pero creo que ya no. Bien, a Lucas también le dio lo mismo. Sí, 415 sobre 36 daba. Bueno, vayan repasando todo lo que es integrales, integrales dobles, integrales triples, las polares. Estas acá son las más fáciles. ¿Duda, chicos? No, profe, me parece que se entendió. Bueno, cualquier cosa, vuelvan a verlo y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, chicos, buena semana, cuídense muchos, disfruten mucho la vida. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Chicos, cualquier Chao, cosa profe, nos me vemos. preguntan. Chao, profe, nos vemos. Chao, chicos, suerte, disfruten.